estamos viviendo una alteración en el orden público de nuestra ciudad debido a una cosa que está pasando entre bandas al margen de la ley, que no quiero hablar mucho del tema, simplemente está el tema bien álgido y hay alteración en el orden público. Por ende, estamos de toque de queda y estamos salvaguardándonos pues en las casas y haciendo caso a lo que tenemos que hacer caso y haciendo caso omiso a lo que tenemos que hacer caso omiso. En este caso, pasan cosas difíciles, están quemando taxis, propiedades, en fin, un sinfín de cosas que no me es sabio hablarle muchos puntualmente por este medio. Simplemente estamos en un momento de flagelo, de dificultad en nuestra ciudad, en Tuluá. Entonces, pensando en esto, que no es la primera vez que pasa en nuestra ciudad, que no es la primera vez que pasa en nuestro país, que no es la primera vez que pasa en el mundo, ¿qué pasa con la gente cuando empieza a vivir un momento difícil como los tulueños estamos viviendo o como en algún momento hemos vivido? Y de esto quiero hablarle y de esta enseñanza partir para que después oremos y pidamos al Señor que nos saque y podamos hacer caso omiso a todo lo que sucede cuando vienen momentos donde se altera, donde la información se exagera, donde la información es muchísima y de diferentes direcciones y donde todo suena y parece negativo. Escúcheme esto, todo suena negativo. Y quiero hablarte de este término filosófico llamado el status quo. Escúcheme muy bien, por favor, y todos allá atentos a través del Facebook o de YouTube. El status quo. ¿Qué es el status quo, pastor? ¿Qué es lo que pasa en estos momentos que estamos viviendo? Y vuelvo y le digo, o sea, ahora lo estamos viviendo los tulueños, pero esto pasa cuando, por ejemplo, en España hubo tormentas, hubo estos caos de índole natural, de todo lo que ha pasado, cuando hay terremotos, cuando se altera las cosas, el status quo hace presente y empieza a usarse y a manejar y a manipular a la gente que está viviendo flagelos que tienen que ver con todo el mundo. Una cosa es vivir pruebas o pasar circunstancias difíciles que las pasa solo tú, que las pasa solo tu familia, que las pasa solo cierto grupo, y otra cosa es cuando nos involucra a todos. Ahora, cuando nos involucra a todos, el status quo entonces hace presencia. ¿Y qué es el status quo, pastor? Hay algunas definiciones que la quiero dar de esta palabra filosófica, pero que es muy interesante y que en la Biblia también lo vemos y podemos aprender mucho de esto. El status quo es un pensamiento colectivo. Escúcheme muy bien, es un pensamiento colectivo. Es decir, cuando hay un flagelo, como lo que nos está pasando en Tuluá, se hace presente en la mayoría de las personas, por no decir todas, porque ya sería exagerar, pero en la mayoría, un pensamiento en común. Todo el mundo piensa igual. Todo el mundo permite que lo que está pensando, que la información que está recibiendo, le genere un pensamiento, y el pensamiento le genera una emoción. Y esa emoción le puede generar un problema espiritual. ¿A qué me refiero? Vivimos alteraciones públicas en este momento. Y esa información genera un pensamiento. El pensamiento es: qué miedo, qué zozobra, qué inseguridad tan grande. Y ese pensamiento del miedo a salir a la calle, del miedo a realizar tu día normal, genera una emoción. La emoción es miedo. El pensamiento es miedo, la emoción que genera es miedo, intranquilidad. Zozobra de lo que está pasando. Y cuando permitimos que esta emoción gobierne por mucho tiempo,
o le damos rienda suelta a esta emoción que fue provocada por una información, por un pensamiento, por una emoción, entonces se vuelve algo espiritual que lo que hace es ministrarte. Ahora ya no es un pensamiento, ya no es una emoción manifestada, sino que ahora es un tema espiritual que pretende gobernarte. Lo tremendo es que esto, el status quo, o sea, el pensamiento colectivo, sucede en toda la gente que lo está viviendo. Esto decía un predicador que hablaba de la ley de la proximidad. La ley de la proximidad tiene que ver con que lo que pasa, que esté cerca a mí, para mí es importante. Pero si no está cerca de mí el problema, para mí pierde valor. Es decir, los tulueños hoy pueden estar con mucha zozobra de lo que está pasando, porque la ley de la proximidad dice que está pasando en su ciudad. Por eso le ministra más. Pero si esto mismo que está pasando en Tuluá estuviera pasando en la China, en el otro lado, pues seguramente usted diría qué pesar. Usted diría oremos por ellos, pero no sentiría lo mismo, porque la ley de proximidad hace que lo que usted vive, que esté cerca a usted, pues lo afecte directamente, más de lo que está lejos a usted. Y cuando eso pasa, entonces el status quo, el pensamiento colectivo, se empieza a regar, se empieza a manifestar, se empieza de alguna u otra forma a contaminar, llamémoslo así, a todo el mundo. Y todos piensan igual, porque todos reciben la misma información, porque todos escuchan los mismos comentarios, porque todos están sometidos bajo una atmósfera de una realidad que produce el status quo, el pensamiento colectivo. Entonces se llena de miedo la ciudad porque todos pensamos igual. Todos tenemos miedo, todos tenemos zozobra, todos no queremos salir de la casa, todos estamos pensando qué va a suceder mañana. Todos, absolutamente todos nos dejamos contaminar por esto y todos nos sobrecogió miedo. Ahora hay miedo a salir, ahora hay miedo al quedarnos, ahora empezamos a pensar en el futuro, qué va a pasar, cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a hacer, qué es lo que va a suceder, y todo el mundo pensando así. Cuando se vuelve colectivo, imagínense cómo se pone la atmósfera dentro de una sociedad donde todo es negativo, donde todo está mal. ¿Sabe también qué significa status quo? Significa preferencia a mantener las condiciones existentes. Es decir, el status quo prefiere usar la razón y la realidad. A ver, ¿a qué me refiero? La realidad es que estamos ahora en flagelos. La realidad es que hay amenazas. La realidad es que está feo el asunto. Pero cuando yo me dejo contaminar del pensamiento colectivo, yo prefiero mantener este pensamiento porque es una realidad. Quiero mantenerlo. No quiero cambiarlo. No quiero salirme del status quo, ser parte del montón de todas las personas que se dejan ministrar por la realidad existente. A ver, las personas que no usan fe le dicen a esto consuelo de bobos, le dicen a esto irracionales. Nos dicen a los que no queremos caminar bajo el mismo pensamiento común colectivo, nos dice que vivimos en otro planeta, porque no pensamos igual, porque no nos dejamos llevar por los mismos pensamientos, el pensamiento común. Ahora, pastor, me está hablando mucha filosofía, muchas cosas bonitas, pero quiero darte un ejemplo de la Biblia donde el status quo se impregnó en algunas personas. Posiblemente alguien fue el primero, pero contagió a los demás. Y no hay otra historia más linda para poderte hablar de esto que la historia de Pedro. Así que acompáñeme por favor a Mateo capítulo 14. Hoy vamos a leer Reina y Valera, volví a mi Biblia viejita, así que vamos a leer en Reina y Valera. Mateo capítulo número 14.
Mateo capítulo número 14, versículo número 22. Préstele atención a esta historia y enfoque esto en el pensamiento colectivo. Escuche lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos, dice la Biblia, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, dice la Biblia. Escuche esto, andando sobre el mar, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Note esto, los discípulos, iban 12 discípulos, plural, 12 personas que empezaron a vivir una realidad negativa. Escúcheme muy bien, por favor. 12 personas que vieron lo mismo, 12 personas que escucharon las mismas noticias que usted está escuchando, 12 personas que escucharon lo mismo, 12 personas que vieron lo mismo, 12 personas que recibieron la misma información. Y el status quo, el pensamiento colectivo de ellos, transformado en un pensamiento, una información real, a un pensamiento, a una emoción, y críticamente algo espiritual, dice que cuando ellos vieron andar sobre el mar a alguien, algo inusual, algo que no estaban acostumbrados a ver, no estamos acostumbrados a ver lo que está pasando, no aceptamos lo que está pasando, no entendemos lo que está pasando, no queremos lo que está pasando, no quisiéramos que pasara lo que está pasando, pero cuando pasa, el pensamiento colectivo de ver algo negativo es que todos fueron ministrados por el miedo, dice la Biblia. A todos les dio miedo y gritaron: lo inusual es un fantasma. Nadie tuvo la capacidad, excepto uno, de pensar diferente, de atreverse a no resolver o solucionar o razonar o concluir algo diferente. Todos concluían lo mismo. Todos dijeron que era un fantasma, todos dijeron que les dio miedo, todos expresaron tener miedo. Se contaminaron de lo inusual negativamente. Y el status quo, el pensamiento colectivo, se apoderó de todos. Se apoderó de todos. ¿Qué hace cuando un pensamiento colectivo se apodera de todos? Número uno, te paraliza. Te paraliza. Te ministra y te paraliza. El miedo paraliza. El miedo te inhabilita. El miedo no te permite actuar violentamente. Significa actuar pronta, ágilmente y sin titubear. Eso significa violencia. Dice la escritura por allá en un evangelio que desde que nació Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Juan el Bautista era violento, pero no era de armas tomar, como algunos dicen, o no era con espada. La forma en el carácter de la violencia de Juan el Bautista tenía que ver con actuar rápido, con ser diligente, con no titubear en lo que tiene que hacer, en lo que no da espera. Eso es violencia. Así que cuando te paralizas, te privas de ser violento en tu carácter, de ser ágil,
de dejar de estar pensando lo mismo que todo el mundo piensa y paralizarte en la negatividad, en el pesimismo de lo que está sucediendo, señores. Todos piensan igual, nadie piensa diferente. Ahora, el problema del status quo, del pensamiento colectivo, es que cuando aparece alguien que piensa diferente, entonces es juzgado. Pero dentro de los 12 hubo uno, dice la Biblia, que quiso salirse del status quo, que quiso aplicar su fe, que quiso ver el flagelo como una oportunidad, que no quiso ver lo que estaba pasando en su ciudad y confesar que era muerte, que era miedo, empezar a maldecir su proceso o el momento que está pasando, diciendo: esto nunca se va a acabar, esto va de mal en peor. Quitan uno y viene otro peor. No usó el flagelo para maldecir e empeorar el asunto y paralizarse. Nadie hace nada, todo el mundo se deja atemorizar. Hemos aprendido que al César lo del César, señores, y sí, tenemos que acatar las autoridades. Si nos piden por nuestro propio bien que nos encerremos en casa cuando hay toque de queda, pues hagámoslo. Pero no vas a refugiarte en tu casa con miedo. No vas a refugiarte en tu casa, paralizarte y dejar de orar, dejar de creer, dejar de congregarte, así sea virtual. No vas a paralizarte en tu casa, a empezar a hablar mal y a maldecir lo que está pasando. Reaccionemos, señores. Necesitamos uno que piense diferente. Necesitamos uno que le pueda dar ánimo a los otros. Necesitamos uno que tenga locura en su cabeza y se atreva a creer que un flagelo en una ciudad puede llegar a ser una oportunidad. Cuando la gente sin fe nos escucha hablar así, y le decía yo a mi esposa: amor, en momentos de flagelo de la iglesia, nosotros aquí no vamos a venir a llorar. Nosotros aquí no vamos a venir a hablar las noticias. Nosotros aquí no vamos a venir a hablarle a la gente negativamente. Para eso véase las noticias, para eso siga a los influencers que están regando información y hasta mal informando. Nosotros, los siervos, los pastores, los que les creemos a Dios, tenemos que salirnos del pensamiento colectivo. Aunque nos llamen irracionales, aunque nos llamen que vivimos en otro mundo, que no somos conscientes de lo que está pasando. ¿Acaso Pedro, cuando estuvo allí, qué fue lo que dijo Pedro? Escuche lo que dice Pedro, versículo número 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Alguien tiene que ver detrás del fantasma, escuchar una palabra para que se salga del status quo en este momento. Vamos, tenga ánimo, Él es, no temas. ¿Qué estás escuchando? ¿Lo que dice el status quo, o estás viendo o escuchando detrás de ese status quo una palabra que te dice: ten ánimo, Dios está allí, no temas, ten ánimo, Dios está contigo, no temas? Quiero decirte que estás viendo las noticias, pero quiero que escuches la voz de Dios detrás de las noticias, diciéndote: no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy contigo. Pero a la gente le gusta ver y escuchar lo negativo. Cuando te sumerges en el status quo, aunque Jesús te esté gritando: ten ánimo, yo soy, no temas, vas a estar tan turbado adentro
y tan paralizado que no vas a poder entender ni leer entre líneas que detrás de lo que tus ojos ven, que es un fantasma, detrás de eso hay alguien diciéndote: ten ánimo, yo soy, no temas. Póngame ahí el versículo otra vez. Versículo 27, y quiero profetizar esto sobre tu vida. No solo aprovechando lo que está pasando y el status quo que está envolviendo nuestra ciudad, sino para todo momento y todo flagelo que tú vivas en tu vida. Recibe esto y levanta tus manos allá en la casa, los que están en Facebook. Levanten sus manos los que están allá en el televisor a través de YouTube. Vamos, reciba esta palabra con fe, porque he venido esta noche a decirte en el nombre de Jesús que detrás del flagelo tienes que escuchar la voz de Dios que te dice: ten ánimo, que te dice: yo soy, que te dice: no temas, no te dejes paralizar por lo que está viviendo, ten ánimo, yo soy. No temas. Vamos, levanta tus manos y recibe esta palabra. En el nombre de Jesús, detrás del fantasma hay una palabra para ti. Detrás del flagelo hay una palabra para ti. Detrás de esa situación difícil que estás viviendo hay una palabra para ti. Detrás de ese gigante hay una palabra que te está gritando: no mires el fantasma, no mires el gigante, no mires el flagelo, no mires en lo negativo que está pasando. Escucha esta palabra que es para ti. Ten ánimo, iglesia. Él está contigo. No temas. En otras palabras, no te paralices. No te dejes gobernar por el status quo. Deja de estar viendo todo tan negativo y mira una oportunidad. Mira una oportunidad. Cuando sales del status quo, ves una oportunidad. Te doy otra historia rápidamente de status quo. El ejército de Siria. De los filisteos, perdón. Se levanta un gigante llamado Goliat. Atemoriza todo el ejército de Israel y todos caen en el status quo. Todos tienen el mismo pensamiento colectivo, la misma emoción colectiva, el mismo demonio ministrador colectivo. Nadie puede hacerle frente. Pero llegó un muchachito llamado David que no pertenecía al status quo y no vio un gigante, vio una oportunidad. Pedro no vio un fantasma. Cuando escuchó la voz, vio una oportunidad. Yo necesito gente que sea atrevida en el nombre de Jesús, gente que crea la palabra, gente que pueda pensar diferente, gente que no se deja abrazar del status quo, gente que crea más a la palabra de Dios que está detrás diciéndote: ten ánimo, yo soy, no temas, que a lo que está diciendo los noticieros. Vamos, yo anhelo ser pastor de ovejas que le crean a Dios. Yo anhelo ser pastor de gente que es atrevida en su fe, que es atrevida y que no se deja manipular por el miedo, que no se deja atemorizar por el miedo, que le crea a Dios en los momentos más difíciles. Yo necesito ver que hay gente que se va a levantar, no a ver gigantes, sino a ver una oportunidad. Ten ánimo, no temas, yo soy. Ten ánimo, yo soy, no tengas miedo. Necesito una batería, necesito un piano acá. Dios, ¿para cuándo? El flagelo de todos, de todo Israel, se convirtió en la oportunidad de uno. El fantasma que los iba a matar a 11
a 12 se convirtió en la oportunidad de 1. Solo David derrumbó al gigante. Solo Pedro caminó por el mar. Es la sensación de salirse de ese pensamiento dominante y colectivo para usar el momento y atreverse a experimentar algo nuevo. Es que la gente está atemorizada por los cambios. No le gusta lo nuevo, no le gustan los cambios. Se les hace los cortocircuitos cuando se generan cambios en la vida. No me diga que usted se le está haciendo un cortocircuito porque le dije que este domingo no hay culto a las 10 de la mañana. No me diga que usted se le hace un cortocircuito porque hoy se tiene que guardar a las 9 de la noche. No me diga que cuando las cosas cambian en su vida, usted quiere el status quo, que es preferir y mantener las condiciones existentes. Es miedo al cambio, miedo a lo nuevo, miedo a salirse de lo mismo. Cuando no te expones a la fe, a usar la fe y a tratar de ser diferente, de actuar diferente, de pensar diferente, de creer cuando todos no creen, de ser osado cuando todos están paralizados por el miedo. Siempre he creído que Goliat es una oportunidad. Siempre he creído que el fantasma era una oportunidad para caminar sobre las aguas, para tener la sensación de que es vencer un gigante, para Dios darte la victoria, porque no puedes olvidar que detrás del fantasma hay alguien gritándote: ten ánimo, yo soy, no temas. Esa es la palabra profética que quiero darte en esta hora. Ten ánimo, Él es quien está contigo, no temas. Vamos, colóqueme por favor ahí en los comentarios, en Facebook, en YouTube. Declare y profetice esta palabra que está en el versículo 27. Diga conmigo: tengo ánimo, porque Él es, no tengo miedo. Ten ánimo, Él está contigo, no temas. Vamos, levante sus manos o coja su teléfono y escriba ahí proféticamente. Declare esta palabra sobre usted. Quiero verlo. Quiero leerlo en este momento y diga conmigo: voy a hablarle a mi status quo, voy a hablarle a mi circunstancia, voy a hablarle al flagelo, voy a hablarlo al momento que estoy viviendo. Voy a recibir esta palabra que está en el versículo 27, Mateo 14, 27. Jesús les habló diciéndole: ten ánimo. Vamos, dígase usted mismo, profetícese, diga: alma mía, ten ánimo, mente mía, ten ánimo, no desmengues, no te vayas a la negatividad, no pienses que aquí va a acabar todo, no pienses que esto es para muerte ni para mal. Ten ánimo, salte del status quo, salte de estar pensando lo mismo que toda la gente, no te comportes como la gente que no tiene esperanza. Vamos, ten ánimo, sal a la calle y dile a alguien que tienes ánimo, sal a alguien a la calle y dile que tranquilo, que tenga paz, que acepte a Jesús, que crea que Jesús está con nosotros. Por eso Él dice: ten ánimo, yo soy, quiere decir yo estoy con ustedes. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo en el nombre de Jesús. Versículo 28, entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro para ir a Jesús, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dice la Biblia. A ver, Pedro se había salido del status quo y volvió y entró en el status quo.
sea, fue una lucha. Logró ver la oportunidad. Cuando tomó la oportunidad, volvió y cayó en el status quo. Porque dice la Biblia que viendo él la tormenta, la lluvia, viendo, tuvo miedo. Tuvo miedo. Lo ministró la realidad de sus ojos. Porque la realidad es que había tormenta, la realidad es que la cosa estaba peluda, señores. Por eso nosotros nos levantamos en fe, pero no desconocemos la realidad. La realidad es que la cosa está peluda. La realidad es que se siente una atmósfera tremenda. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Desconocer la realidad? No, el punto es ¿dónde voy a poner mi foco de atención? ¿En la realidad que puede cambiar para bien o para mal? ¿O en mi fe? ¿En mis convicciones? Es decir, Pedro nada tenía que estar haciendo viendo para otro lado. Él tenía que poner sus ojos, puestos sus ojos en Jesús, el autor y el consumador. Nada tienes que estar haciendo poniendo tus ojos otra vez en las noticias, y más si son amarillistas. ¿Sabe qué hice yo? Viendo tanto lo que pasaba en las redes sociales, que la gente informa, que la gente dice que hay bla, bla, bla. Yo dije, no. Voy a esperar el comunicado oficial. Tengo que estar informado, no mal informado. Y aunque puede ser una realidad que empiezan a ver aquí que queman acá, que queman allá, que hacen acá, que hacen aquí, que hacen acá, yo no quiero poner mis ojos en eso. Porque poner mis ojos en eso es darle la oportunidad a que el status quo vuelva y me gobierne. Si tengo que estar al tanto con una comunicación oficial. Pero cuando tú das pie a quitar tu foco de tus convicciones, de tu fe, de lo que estás escuchando detrás de un fantasma que te está diciendo: no soy un fantasma, soy Jesús, soy tu Salvador, soy tu Señor, que te está diciendo que no tengas miedo, que te está diciendo que tengas ánimo en medio de la tormenta. Cuando yo dejo de ver a eso, cuando yo dejo de escuchar a eso y pongo otra vez mis ojos en la tormenta, empiezo a ver mi realidad, que estoy caminando sobre las aguas y que esto no es normal. Vuelve y lo abrazó el status quo y lo hundió porque tuvo miedo. Señores, los que no se dejan abrazar del status quo, se puede concluir como que es gente que tiene consuelo de bobos. Pero quiero decirte que aunque la gente diga que todo esto parece consuelo de bobos, no es consuelo de bobos, es certeza de lo que yo creo, es certeza de lo que yo espero. Allá déjeme los del status quo, los que piensan todos igual, los que son parte del mismo sistema. Así sea que me ataquen pensando que yo lo único que hago es consolarme como si fuera un bobo. Por lo que tú llamas consuelo de bobos, yo le llamo certeza, yo le llamo convicción, yo le llamo fe, yo le llamo vida, yo le llamo Jesús, yo le llamo palabra. Y dice la Biblia que nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. La gente va a vivir del status quo, la gente va a vivir de su realidad. Sí, su realidad es que se lo va a comer el fantasma. Sí, su realidad es que se lo va a comer el Goliat. Sí, su realidad es que tu ciudad se va a acabar. Sí, tu realidad es lo que tú permites creer, pensar y dejar que te domine. Pero dice la Biblia que los justos por la palabra, por la fe vivirán.
vivirán. Los justos vivirán por su palabra, por fe. Yo no sé qué te domina a ti, si el status quo de pensar en la realidad o en lo que dice la bendita palabra de Dios. Que dice la bendita palabra de Dios en Juan 16:33, una palabra que siempre hemos declarado en este lugar. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. ¡Ja! Lo que la gente se le olvidó tener hoy en día: paz. ¿Sabes qué es la paz? La paz es Jesús. Tener paz es tener a Jesús. Cuando pierdes la paz por estar metido en el status quo, estás perdiendo a Jesús. Hay un versículo que dice, no lo recuerdo ahorita, creo que Isaías, dice que la paz, que yo les enviaré la paz de Jerusalén. Haciendo referencia, la paz a Jerusalén, haciendo referencia, yo les enviaré a Jesús. Porque Él es el príncipe de paz. Él no tiene paz, Él es la paz. Y cuando en el mundo tenés aflicciones, dice: todo esto te estoy hablando para que tengas paz. Porque en el mundo tendréis aflicciones, pero dice: confiad, yo he vencido al mundo, te dice Jesús. Usted decide si vive por la información real, que no podemos dejar ni desconocer. Infórmese, pero no deje que lo ministre la información. O decide vivir poniendo sus ojos en Jesús y salirse del status quo. Deje de ser el burrito que persigue la zanahoria que el sistema te pone. Deja ser el niño ingenuo que siempre cae en la misma trampa. Así que algunos llamarán esto consuelo de bobos, pero yo no le llamo consuelo de bobos, yo le llamo certeza, yo le llamo fe, yo le llamo vivir la palabra, yo le llamo practicar la palabra. Yo no sé usted, pero yo no tengo otra opción. Y así tuviera muchas opciones, me quedo con esta. Porque para mí esto no es una experiencia. Porque la experiencia ya la tuve. Para mí esto es una práctica. Yo conozco al Dios que honra la fe y la confianza que yo tengo en Él. Vamos, levante su mano y diga conmigo: yo conozco al Dios que le creo y que cuando confío nunca me desampara. Cuando confío siempre está conmigo. Cuando confío su palabra es real en mi vida. ¿Cómo explicar que alguien camina por las aguas? ¿Cómo explicar que una piedra va a derrotar y va a derrumbar a un gigante de 5 metros? ¿Cómo explicar esto? Esto no se explica porque no se puede vivir en una realidad donde todo el mundo piensa igual y ver cosas inusuales. Por eso nadie derrotó a Goliat, porque la gente vivía en la realidad, en el mismo status quo. Pero David no venía del mismo status quo. David venía de ver la gloria de Dios, de ver el respaldo de Dios. Yo no sé si alguien aquí ha visto el respaldo de Dios en su vida, pero yo creo que no tienes otra opción de que pensar que si Dios te respaldó ayer, lo va a hacer hoy contigo. Yo creo que tener fe es creer que si Dios lo hizo antes con los leones, Dios lo hizo antes con los lobos, también lo puede hacer ahora con Goliat. Así que no es consuelo de bobos, es fe. No es ser irracional, iglesia. Es que los cristianos son irracionales, no ven la realidad. Tú le llamas irracionalidad a mi fe. Yo le llamo certeza. No es ser inconscientes, es vivir en otro grado de conciencia que es diferente. Es que usted es un inconsciente, no ve lo que está pasando, ¿por qué está con paz? No, es que no soy inconsciente, vivo generando otro tipo de conciencia que tú no conoces.
porque mi conciencia la ministra mi fe, la ministra la palabra de Dios, no el televisor ni la realidad. Muchos dirán que es falta de información, que estás tranquilo, que estás en paz, que no estás actuando igual que todos porque no te informas. Y vuelvo y repito, infórmate, pero infórmate bien. Así como te informas de una realidad, de un pensamiento colectivo que está gobernando a todo el mundo, eso es una información, pero déjalo en información nomás. Pero señores, no solo se informe del noticiero, infórmese de lo que dice aquí. Infórmese de lo que está en la palabra en momentos difíciles. Llene su mente, llene su corazón, llene su vida de lo que dice la palabra. Porque se le olvida el salmo que dice que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. ¿Por qué se te olvida que Él va a alimentarte? ¿Por qué se te olvida que Él va a pelear por ti? ¿Por qué se te olvida que la vara y el cayado del Señor te sostendrán? ¿Por qué se te olvida que tú en condición de oveja tienes un excelente pastor? Que si lo guías, que si lo escuchas serás guiado. Porque el que oye la voz del pastor y le sigue, esos son sus ovejas. ¿Por qué se te olvida que la Biblia dice que cuando mi alma teme a Jehová, entonces también cree? Porque se te olvida que dice la Biblia en muchos salmos que aún afligido te adoraré, aún en momentos de flagelo levantaré mis manos a Dios. ¿Por qué se te olvida? ¿Por qué se te olvida la palabra de Dios? Si se te olvida y estás muy bien informado en las noticias, necesito que te informes bien también en la palabra. Vamos, ¿dónde está la gente que está buscando los versículos que dicen que no temerás porque Dios va contigo? ¿Dónde está la gente? En vez de estar pensando que nos van a incendiar la ciudad, está pensando que hay un Dios que salvaguarda a su pueblo. Te informas mucho de las noticias y de la realidad, pero no te informas de lo que debería ser tu certeza. Entonces no es falta de información actuar fuera del status quo, es estar recibiendo otra clase de información. ¿Con qué información te quedas? ¿Con esta? ¿Con lo que dicen los noticieros en las redes? ¿O con esta? Escoge, ¿esta o esta? Si escoges esta, vas a ver fantasmas y vas a ver gigantes. Si escoges esta, vas a ver ángeles y vas a ver al Padre. Si escoges esta, vas a decir que hay muerte, destrucción y ruina y tristeza y pobreza. Si escoges esta, vas a escuchar un no temas, ánimo, yo soy, no temas. El punto para salir del status quo es elegir salir del status quo. Aquí es cuando tienes evidencia de tu fe y de tu crecimiento. Ayer tenía una conversación con alguien que admiro, que respeto, y le decía: gloria a Dios por las tormentas, por los momentos difíciles donde a veces empezamos a examinarnos o a debatir en la mente tratando de buscar explicaciones. Porque cuando eres probado y la prueba no te vence, es la evidencia más grande de que has creído. Número 1, has creído, y número 2, has crecido. Porque ya no eres el mismo. Antes enfrentabas cosas y te salías de la ropa. Antes enfrentabas noticias y te deprimías. Antes pasaba lo que está pasando en nuestra ciudad y te echabas a morir y salías corriendo para otro país. Perdóneme, no estoy hablando mal de los que se fueron para otro país.
Antes te pasaba algo negativo y explotabas, reaccionabas. Ahora accionas, no reaccionas. Que el fantasma que estás viendo te lleve a evidenciar lo que crees y cuánto has crecido. Y quédate con eso. Quédate con eso. Estos momentos son para evidenciar lo que crees y cuánto has crecido. Cuánto has crecido. Termino con esto, iglesia, porque quiero orar. Quiero orar. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Isaías capítulo 59. Isaías 59, y con esto termino. Isaías 59 dice, versículo 1: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra boca. Dice el Señor, yo no he cortado mi mano para salvar. El problema es que estamos metidos en una sociedad llena de mentira, donde sus manos están untadas de sangre. Hay iniquidad, hay maldad. Estamos en una sociedad corrompida, corrupta, sin esperanza, señores. Dios está, pero el pecado de la gente ha hecho división, dice. Pero hay una voz de esperanza, versículo 4, que dice así: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo necesito alguien. Ayúdeme acá con las luces, con estas. Yo necesito alguien que clame por la verdad y la justicia. En una ciudad corrupta, en una ciudad donde se respira muerte, donde se respira pobreza, en una ciudad donde los empresarios salen corriendo, en una ciudad donde la gente es amenazada y sale para otro país. Hoy que me estaba cortando el cabello, donde mi barbero me decía, estoy aterrado. Muchos de mis clientes se han ido de la ciudad, se han ido para otros países, porque perdieron su trabajo, porque los impuestos se los están comiendo, porque la extorsión los está matando, porque la inseguridad, porque y todo el mundo hablando del status quo, lo mismo. Y es cierto, tanta iniquidad, tanta sangre, tanta mentira ha hecho división con Dios. Pero el versículo 4 dice, no hay quien en Tuluá clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Lo que está diciendo, ¿dónde hay alguien que en medio de este caos, en vez de estar seducido con el status quo, esté clamando a Jehová? Así que quiero invitarte para terminar este tiempo, que hagamos un clamor en medio del flagelo, que hagamos un clamor por nuestra ciudad, un clamor por nuestro país, que hagamos un clamor si alguien está viendo fantasmas, si alguien está viendo gigantes, que levantemos un clamor, porque Dios, cuando está viendo la maldad, al mismo tiempo que ve la maldad y ve cómo la maldad hace división entre la gente y Dios, al mismo tiempo está viendo quien clame por la justicia y la verdad.
Parece que faltaba en esta región alguien que levantara su voz y dijera: Padre, yo te creo, Padre, yo voy a orar, yo voy a pedir tu misericordia, yo te voy a pedir que hagas algo. Dios no solo estaba viendo el pecado de la gente, estaba viendo que no había nadie que orara. Todos estaban llenos de miedo. Ay, el status quo. Ay, nos vamos a morir. Ay, ay, ay. Y Dios buscando dónde están los que claman, dónde están los que claman. No veo a nadie. ¿Dónde están los que claman? Allá, allá detrás de esa cámara, allá, que me está viendo en el celular. ¿Solo estás ahí escuchando o vas a clamar? ¿Solo estás sentadito ahí tomándote un chocolatico o vas a clamar? ¿Solo estás ahí feliz porque no está pasando nada de puertas para adentro en tu casa o vas a clamar? Necesito que los hijos de esta casa hoy se levanten y hagamos un clamor. Que así como Dios ve el pecado de nuestra ciudad, también vea el clamor. Que así como huele a sangre, a pobreza, a una economía que cada día se destruye y se acaba, también Dios vea un clamor de una iglesia. Que en esta casa nunca cese la oración. Bendigo a los que vienen al matutino. Bendigo a los que oran todos los días por estas peticiones. Bendigo a los que se levantan de madrugada a interceder por sus pastores, por su iglesia, por su ciudad. Bendigo a la gente que no ha dejado de clamar porque Dios te anda buscando en medio del caos. Dios anda buscando a alguien que clame y sabe que los que claman no pueden tener el mismo status quo de los demás. Es imposible clamar a Dios pensando como piensan los demás. Alguien tiene que levantarse y clamar por la justicia de Dios. Alguien tiene que levantarse a clamar por la verdad de Dios.